esa presentación tan formidable. Bueno, ¿qué tarima? Yo quiero que Ney me dé la oportunidad, porque había una pregunta que yo le quería hacer al ministro, que no quiero que se quede. Aprovechando que Aníbal está un poco descuidado por ahí. Observándolo. Ministro, estamos hablando hoy de apartamentos. Ahora, el INVI tiene otras responsabilidades en el Estado de construcción. El INVI, pero es el Ministerio de la Vivienda, el INVI. Ustedes saben cuándo comencé yo a fuñir con el INVI. Rosendo dijo ahorita secretario de Estado. Ustedes saben cuándo yo comencé a fuñir con el INVI. Cuando Pedro Bonilla, el papá del señor que está ahí, le dio inicio a Invivienda Santo Domingo, que yo estuve en el primer Picasso. Ahí estuve yo. Y en el de la catedral. Y después el de Santiago. Y a Colón también. José Rafael Abinader era ministro, no, secretario de Finanzas en ese momento. Ministro, las demás responsabilidades del INVI, por ejemplo, creo que ayer inauguraban un hospital en La Romana. ¿Cómo va todo el cronograma de construcciones del INVI, además de estos apartamentos? Nosotros el año pasado entregamos 2 hospitales importantes, que son el Hospital Padre Villini y el Hospital de Villahermosa en La Romana, que como dije anteriormente es uno de los municipios de mayor crecimiento del país. Y este año tenemos una gran cantidad de hospitales que vamos a entregar. Vamos a entregar el Hospital de Verón, vamos a entregar el Hospital de Esperanza, vamos a entregar el Hospital Mario Tolentino Dip en Santo Domingo Norte, cerca de aquí. Vamos a entregar una parte del Hospital de San Francisco. Vamos a entregar el Hospital de Dajabón a finales de año, el Hospital de Jarabacoa y tenemos ya listo el CDAP de Ciudad Juan Bosch. O sea, estamos hablando de obras totalmente equipadas, totalmente listas para ponerla en funcionamiento para beneficio de la población. Muy bien. Adelante, Khalil. Miren, me veo otra vez tentado a hacer una precisión. Establecer que la aspiración legítima de erradicar todo lo que es el hacinamiento y la mala calidad habitacional, no solamente en República Dominicana, sino en el resto de Latinoamérica, es un buen deseo, pero es imposible. Es aspirar a erradicar la favela La Rosiña, es aspirar a erradicar la Guaira en Venezuela, porque efectivamente no hay recursos para todo eso. De hecho, el déficit habitacional cuantitativo en República Dominicana es de un 36% y cualitativo es de un 60%. Es decir, que para ese dominicano que está allí en una situación paupérrima, con piso de tierra, que la gotera le lastima la espalda, cuando el MIBET va y le arregla una vivienda, dignifica al dominicano y es correcta acción en lo que su condición material cambia. Pero la pregunta va a Ney en este sentido, y la idea es, el Ayuntamiento del Distrito Nacional ha sometido un nuevo plan de ordenamiento territorial en donde busca la reingeniería y optimizar lo que es el suelo de la capital. ¿Existe algún nivel de conversación entre el MIBET y el Ayuntamiento para reordenar, llevando a la gente al centro de la ciudad, densificando a partir de este tipo de modelos? Muy buena pregunta, mi amigo Khalil. Pero antes que nada, yo quiero saludar a mi hermano José Luis Mendoza, a Nayib Chaede, a Felipe Romero, a Rosendo Tavares, a mi hermano del alma que está al lado mío, Aníbal Díaz, a Julieta Tejada y, ¿por qué no?, a Manuel Conde, un gran amigo mío. Okay. Así es que le dicen allá. Y a Susana Gotró. No, voy para allá, mi amor. Está en la lista. María Susana Gotró, mi amiga. No digas que no, que yo te tengo en la lista. A mi hermano Khalil y a mi hermano Coqui, que es mi compueblano de Nagua. ¿Verdad que sí? Y Abel Guzmán. No, va para allá. Y a mi hermano, Abel Guzmán. La correa más temida en 7 estados. ¡Güey! Y qué bueno que el ministro nuestro se haya quedado, porque de verdad que la satisfacción que nosotros de manera personal tenemos de trabajar con un ministro como nuestro hermano Carlos Bonilla, que nos ha dado la oportunidad, al igual que nuestro presidente, de trabajar por lo más necesitado en todo el territorio nacional. Eso nos llena de gran satisfacción. Y sí hay comisiones, respondiendo ya a tu pregunta, Khalil, tanto del ministerio como del ayuntamiento vienen trabajando arduamente en lo que es el desarrollo territorial. Y cuando me refería ahorita de la satisfacción
que nosotros tenemos de trabajar en el gobierno y específicamente en el Ministerio de la Vivienda es por la pasión que sentimos cada día que tenemos la oportunidad de trasladarnos a una provincia y ver con nuestros ojos, con los ojos de la cara, como dice un director nuestro, Alejandro Morer, la necesidad palpante que viven muchos dominicanos en diferentes provincias. Y allí nosotros tenemos la oportunidad, con los planes que tiene el Ministerio de la Vivienda, llevar esa mano amiga a las personas que más lo necesitan. Y tenemos diferentes programas a nivel nacional. Nosotros hemos abordado ya a la que va a la fecha, señores y señores, más de 300,000 metros cuadrados, que significa más de 10,000 beneficiarios que le hemos cambiado, como tú decías ahorita, Khalil, el piso de tierra por piso de cemento. Eso se llama cambio, eso se llama dignificar a la familia dominicana. Solamente nosotros que hemos tenido la oportunidad y que venimos de esos estratos sociales más humildes y que hemos pasado por esa misma calamidad, sabemos lo importante que es para esa familia cuando llueve y el agua le cae encima. Y que allí llega el ministerio, no importa el lugar, y le resuelve, le techa su vivienda, le echa su piso de cemento y le pinta su casa. Eso es cambiar la condición de vida de los más necesitados. Eso es realmente lo que se llama cambio. Y nosotros, desde el ministerio, por instrucciones de nuestro presidente y de nuestro ministro, estamos comprometidos en seguir trabajando por lo más necesitado en todo el territorio nacional. Ney, aparte de tu viceministerio es de vivienda, hábitat y edificaciones. Y aquí quisiera saber qué edificaciones plantea o tiene en carpeta construirse a través del ministerio y de tu viceministerio, y si esas edificaciones van a cumplir con el código de sismorresistencia y los demás parámetros estructurales para asegurar el cumplimiento de las normas estructurales y de construcción que sobre todo ustedes están obligados a cumplir. ¿Qué edificaciones? Déjame yo responderte esa pregunta, ya que aunque Ney es ingeniero de corazón, todavía no tiene. Entonces esa la voy a eso es empírico. Eso sí es un cambio del gobierno, darle la posición de un viceministerio a una persona que ahora va a lograr su título. Eso sí es verdad que inclusión social. No, Ney es abogado. Ney es abogado. Sí. Lo que pasa es que Entiendo. cuando Ney es una persona muy apasionada y visita mucho los proyectos y las obras, entonces cuando lo ven con su casco y lo ven dando órdenes, piensan que es ingeniero, pero en realidad Ney es abogado y Ney tiene una habilidad muy fuerte de decirle a la persona lo que no quieren oír y que se vayan riéndose de su oficina. O sea que es una habilidad muy importante que Pero además, ministro, eso tiene que ver con edificaciones y lo mío es con vivienda. Yo sé que usted le va a aclarar específicamente. Entonces, mira, estos proyectos, por ejemplo, como todos están aprobados por el ayuntamiento, por medio ambiente, por el Ministerio de la Vivienda, cuentan con todas sus licencias y ahí se verifica en el Ministerio de la Vivienda si cumplen con todas las normas sísmicas del país. O sea que todos los proyectos que nosotros hacemos de este tipo cuentan con su licencia y cuentan con ese aval de que aquí no va a haber problema. Ministro, quiero hacer el aclarando, le hice la pregunta a usted porque su título de viceministro es de Vivienda, Hábitat y Edificaciones. No, es Viceministerio de Vivienda y Hábitat. Entonces, pues entonces la ley está mal. No, en la ley no dice edificaciones, eso es en viceministerio, por ejemplo. Le voy a presentar la ley ahorita. No, la ley, el ministerio completo se llama Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, pero ese en específico nada más tiene vivienda y hábitat. Y entonces nosotros también estamos haciendo edificaciones hospitalarias que también cumplen con las normas de construcción necesarias
para proteger esos equipos. Por ejemplo, en el hospital de San Francisco se instalaron unos aisladores sísmicos que lo diseñó, el modelo estructural lo diseñó el ingeniero Reyes Madera. Y esos aisladores sísmicos permiten en un evento de sismo que el edificio se mueva y disipar energía, la energía de ese sismo, y permite pues entonces que esos equipos tan caros que hay en ese hospital pues no se caigan, no se rompan. Y es la manera en la que nosotros hacemos nuestras edificaciones, siempre cumpliendo con las normas. Asimismo estamos desarrollando las edificaciones de las diferentes extensiones de las UASE que estamos haciendo, que también cumple con las normas antisísmicas. Y sí, es verdad, mi costumbre en el desarrollo de mi ejercicio profesional, siempre sacarle todas sus licencias a los proyectos, y no va a ser la excepción ahora, que pues también además tengo esa responsabilidad y tengo que darle el ejemplo de siempre cumplir con todas las leyes, con las normas, y sacarle su licencia a todos los proyectos. Sí, tanto al ministro como al viceministro Ney García, quisiera preguntarle por una preocupación que siempre se me genera, y es el seguimiento. Ciertamente, una vez se entregan las unidades, uno puede pensar, bueno, ya eso es responsabilidad de cada quien. El tema de la convivencia, habló de la noción de dar una charla al momento de las entregas, pero a mí me preocupa que muchas veces se deteriora la convivencia en esos espacios por una falta de seguimiento. ¿Se ha previsto desde el ministerio el establecer un gestor, una persona que dé seguimiento a esos proyectos para evitar que se arrabalice o que se generen problemas de convivencia en la comunidad? El ministerio va a tener presencia hasta cierto punto, hasta que ya las personas sepan vivir en comunidad, que hasta que uno se asegure de que las reglas se van siguiendo. Pero luego esa responsabilidad es del Estado, y hay mecanismos para que las juntas de vecinos y los condóminos pues hagan valer las reglas de ese régimen de condominio, y eso son la justicia ordinaria, los estamentos civiles de la justicia, donde si una persona no paga el mantenimiento, si una persona construye donde no debe de construir, pues tú lo sometes y lo obliga a que cumpla con las reglas, si no hasta le puede quitar la unidad. Entonces las cosas y las leyes tienen que funcionar por sí solas. El Estado no se puede quedar perpetuamente en un proyecto tratando de que funcione, porque ya esto es un proyecto o va a ser un proyecto cuando se entregue totalmente privado. O sea que entiendo que esa es la... Aníbal. Bueno, muchísimas gracias por Manuel darme el turno. Así es que creo que no hay otro espacio que no sea este para uno de alguna manera también reconocer al equipo que acompaña al ministro Carlos Bonilla. Veo en algunos rostros ahí a Derny Castillo, director técnico, también a Miguel Ángel Richardson, que es director de las regionales. Ney, el ministro, en un ejercicio de confianza y de cariño, públicamente decía sobre su liderazgo. Yo pienso que es igual oportuno establecer de que el presidente de la República, cuando designa un obrero político como tú, hace un reconocimiento a la hoja de servicio. En mi caso, que fui presidente de la juventud del viejo partido, 25 años en esto, cuando vemos gente que viene como tú, de abajo, rompiendo el subsuelo, y que logra emerger, evidentemente que eso también es hacerle culto al mérito en política. Aníbal, y Ney todavía es miembro de la juventud. Bueno, ahí está junto a otro viejo roble. Un abrazo y auspiciamos eso. Ney, Hábitat, hay una parte importante que lo destacaba el ministro en cuanto a dos acciones focales. Una, este master plan de desarrollo de obras importantes como esta, y la otra que tiene que ver con el impacto directo. Hablaba don Carlos de 40,000 viviendas, pero ese proceso, que yo sé que tiene mucho que ver con la parte social y con el hábitat, ese proceso cómo se da, y tú que manejas esa parte de manera muy particular en los territorios, en las localidades, cuando la gente, como ustedes llegan, ese abordaje, como lo hacen, y esa experiencia que ha tenido tú aquí ya en estos 2 años. Sí, como decía ahorita el ministro, cómo se seleccionaban los beneficiarios cada vez que llegamos a una provincia. Esto se hace en coordinación, tanto como con la iglesia, con las juntas de vecinos, la dirección, las autoridades locales. Pero lo más bonito de esto es la integración que tiene la comunidad.
Y nosotros cuando llegamos a una provincia, a pesar de que somos políticos, no vemos la parte política, sino vemos la necesidad de la persona. Y allí podemos ver cómo los comunitarios son lo más importante y lo más interesado y lo que llevan la voz cantante en la selección del beneficiario. Nosotros solamente ponemos las herramientas y la ejecución, pero los beneficiarios siempre vienen de los comunitarios y las autoridades locales. Y nos llevamos grandes sorpresas. A veces nosotros decimos, si tú se lo dejas a una persona política, quiere siempre llevar un amigo, un familiar. No, los comunitarios nos llevan donde la persona que realmente tienen la necesidad de que se les repare su vivienda. Y allí es cuando nosotros podemos ver la eficacia y la importancia de la política social del gobierno de Luis Abinader. Cuando vemos el rostro como el de doña Juana en Atomayor, que cuando iba pasando la caravana del presidente en un recorrido que acompañábamos al presidente, ella le hace una seña para que se pare y el presidente, humilde y que escucha, se detiene y el ministro le acompañaba y quien le habla también, y ella le dice, yo quiero que usted me repare la vivienda, es lo único que yo deseo para morirme feliz. Señores, cuando fuimos en un tiempo récord que le entregamos su vivienda, esa señora lloraba de alegría y eso sucede en todo el territorio nacional. Nosotros estamos llevando soluciones, cambiándole la condición de vida a lo más necesitado. Es muy fácil para nosotros, desde una oficina o desde nuestra comodidad, implementar un programa técnicamente. Pero cuando vamos al territorio y lo ponemos en ejecución, que estamos con la gente, que conectamos con la gente, que hablamos, que sentimos ese calor humano, eso se llama realmente poner en ejecución un plan de cambiarle la condición de vida a los que más lo necesitan. Felipe. Y ese es el compromiso del presidente Luis Abinader, ese es el compromiso de nuestro ministro Carlos Bonilla y seguiremos trabajando por lo más necesitado en todo el país. Sí, mira, una pregunta para el ingeniero Carlos Bonilla y ¿verdad? Saludar todo ese nivel de entusiasmo y de pasión con que Ney asume cada una de las responsabilidades que tiene. Y a Ney lo conozco desde hace muchos años. Sé que es un hombre de mucho nivel de pasión con lo que hace y disfruta de lo que hace y sé de su responsabilidad social y su sensibilidad social. Pero que quisiera preguntarle a don Carlos lo siguiente. A raíz de la creación del ministerio, se fusionó con la antigua y bien desaparecida OISOE y una serie de proyectos importantes de obras de infraestructuras pasaron bajo la responsabilidad del Ministerio de Vivienda, como fue el tema de los hospitales y sobre todo lo que fueron los centros de diagnóstico. Y me gustaría saber en qué nivel se encuentran esas edificaciones. Ya han hablado del Hospital Regional de San Francisco de Macorís. ¿En qué nivel se encuentran esas edificaciones? Sobre todo lo que tiene que ver los hospitales públicos y los 50 centros de diagnóstico que inicialmente comenzó la ISOE a construir a nivel nacional y que muchos de ellos estaban en una etapa final. Sí, aprovechar la oportunidad para reconocer, yo me equivoqué ahorita, es verdad lo que decía Susana, que incluía edificaciones en el viceministerio de Ney. Lo que pasa es que en la ley habla de vivienda, hábitat y edificaciones, pero por términos, digamos, de que el nombre se oye muy largo, nosotros le pusimos mercadológicamente solamente vivienda y edificaciones, y cuando se habla de edificaciones, una vivienda es una edificación, un hospital es una edificación, aunque tenga un piso, o sea, es lo que me refiero. Se quiere decir, una escuela es una edificación. Entonces, en el caso de ese viceministerio, tiene que ver más con el entorno de donde se están construyendo esas estructuras, no per se la manera técnica de cómo se hacen, que es más bien el viceministerio de construcción que hace eso. Quizás haya un tema ahí de que pueda tender a confundir al público, pero esa es la realidad. También incluye ese nombre, Susana. Entonces, tú hablabas de las instituciones que
que se fusionaron cuando se creó el Ministerio de la Vivienda, que estaba el INVI, y estaba otra institución que ya no me gusta mencionar el nombre, no vale la pena, eso no, nadie habla de eso. Y las prácticas, por ejemplo, antes no se licitaban el equipamiento médico de los hospitales. Todos los hospitales que estamos equipando fue producto de una licitación, y todas las obras que hacemos cumplen con todas las reglas y todas las leyes que tienen que cumplir. Y entonces nosotros le hemos dado continuidad a esas obras que estaban en esa institución anteriormente. Como mencioné ahorita, estaba, por ejemplo, el mismo hospital de Villahermosa que entregamos hace 2 días. Cuando llegamos estaba a un 10% de ejecución. Y le dimos continuidad, aunque no era una obra empezada por nuestro gobierno. Entendemos, y el presidente así es ese es el primero que dice que ese es un patrimonio del Estado Dominicano, y ese dinero, ese 10% que ya está invertido ahí, pues no se puede echar a perder, aunque esa obra no haya sido iniciada por él. Y nosotros concluimos con ese hospital, así por igual el de San Francisco de Macorís, que es una obra del gobierno pasado que estaba empezando. Nosotros ya en este año vamos a entregar una parte, y todas esas obras que son importantes, pues nosotros le estamos dando continuidad. El único hospital básicamente que nosotros hemos licitado de cero aquí en esta gestión es el hospital de Villa Vázquez. Todos esos centros de diagnóstico, por ejemplo el de los Guandules, el de Bonao, el de Mao, y unos cuantos que no me vienen a la mente, pues ya nosotros lo pusimos en funcionamiento y lo entregamos. O sea que nosotros le estamos dando continuidad. Nos queda muy poco de los anteriores. Ahora vamos a entregar el de Ciudad Juan Bosch, que también nosotros lo licitamos de cero, que atendiendo a tu preocupación de cómo, de un buen plan de ordenamiento territorial, se entendió que en ese municipio, en esa área de ese municipio donde había una gran concentración de viviendas, pues se tenía que tener un centro de atención primaria, y pues nosotros lo hicimos, lo diseñamos, y ya casi lo vamos a poner en funcionamiento. Ministro, ¿terminó? Perdón. No, sí. Mire. Yo hago lo que usted me diga. Ay, muy amable. Oye, sí. Mire, usted habla de esos otros proyectos que están bajo su responsabilidad, y me llega a la mente unos proyectos que hay carcelarios, que la Procuradora General de la República ha dicho que eso ya no la van esas obras no la van a culminar desde la Procuraduría como se hacía anteriormente, sino que eso pasa al ministerio correspondiente. Entendemos que el ministerio correspondiente es el ministerio que usted representa. En los últimos tiempos ha habido una gran demanda de la población con el tema del hacinamiento y la falta de centros penitenciarios. Primero, si realmente es el ministerio suyo que está al frente, tiene la responsabilidad de continuar con esos centros, y si es así, ¿a qué nivel van esas obras? Sí, mira, nosotros tenemos la responsabilidad de técnicamente culminar con esos centros, de construirlos. Obviamente eso requiere una planificación, terminar por ejemplo, hay cuestiones de diseño en algunos de los centros que se diseñaron de una manera, pero a la hora de nosotros sentarnos y hablar con las personas que lo van a operar, que es el área de la Procuraduría que tiene que ver con esa parte, pues concibieron esos diseños de una manera que a ellos no le conviene. Y nosotros hemos tenido que consensuar ese diseño final, hacer algunos cambios. También hay un proceso, hay contratistas en esos proyectos que algunos por cuestiones legales no pueden terminar esos proyectos. Pues de alguna manera hay que negociar con ellos y ponerse de acuerdo con ellos, más que todo, en cuál sería la salida. En los casos que amerite una salida, hay algunos casos que legalmente, estamos hablando cuestiones que no son, digamos, requerimientos de nosotros, sino son cuestiones de ley. Cuando tú tienes a un contratista que tuvo un problema X o Y,
en una obra, tú no puedes, obviamente, usar ese mismo contratista cuando tú estás diciendo, el Estado está diciendo que tuvo un problema ahí. Sí, pero Entonces, son varios. No, yo sé que son varios ahí. Inclusive están algunos en otros puntos del país, en diferentes provincias. No todos tienen el mismo problema de la Victoria, digamos. Por eso te digo, no todos tienen ese problema, algunos sí, algunos no. La Victoria no es la única cárcel que tiene problema tampoco. La Victoria tiene un problema de un pantano ahí, que hay que cruzar para tú poder llegar. Digamos que lo construyeron en un pantano. Digamos que ese suelo por ahí no es el más óptimo para construir, pero se construye en el mar, o sea que de alguna manera lo que quiero decir, esa inversión que se hizo ahí no se va a perder. Se va a buscar. Lo importante es saber si ustedes están trabajando en ese sentido. Sí, estamos trabajando. Y si hay alguna proyección de en cuánto tiempo podrían estar ya esas cárceles en operación. Estamos trabajando en terminar de afinar los presupuestos, los diseños. Vamos prontamente a empezar las construcciones a medida que los procesos legales se lo den eso. Y entonces en este mismo año vamos a estar entregando algunas de las cárceles que se están haciendo. Ministro, quisiera que explicara, tengo entendido que se adquirirá una edificación para una nueva maternidad en Santiago, un nuevo hospital en Santiago, si tiene conocimiento de eso. Y segundo, el hospital de San Francisco, que es un modelo de antisísmico, si se va a seguir replicando, tomando en cuenta que hay un estudio de la Oficina de Evaluación Sísmica, habla de unas 300 escuelas en 14 fallas geológicas, ¿sí? Y también hospitales que están en esa zona. Tomarlo como modelo, porque cada vez pensamos en esto cuando ocurren temblores en el país y no tenemos las previsiones. Sí, el hospital de San Francisco, como dije anteriormente, que tiene un modelo estructural que fue diseñado por el ingeniero Reyes Madera, que es un ingeniero experto en el área, pues ese es el mismo modelo que se está usando para la construcción. Está en una zona muy vulnerable desde el punto de vista sísmico. Y no todos los hospitales tienen esa condición y no todos los hospitales tienen que ser construidos de esa manera porque no todos los hospitales están en esa falla y por igual las escuelas y no todas están construidas de una manera mala, vamos a decirlo así. Entonces se ha procedido a evaluar el caso y qué tan crítico es cada caso, se ha clasificado de acuerdo a ese nivel de urgencia, ¿verdad? Y se le va a estar dando respuesta, y tengo que decirlo, a medida de que el presupuesto lo permita, porque arreglar todas las escuelas que tienen que arreglarse, yo sé que es un tema muy urgente, pero con el presupuesto es muy limitado. Hay que priorizar. Hay que priorizar, pero sí se va a estar interviniendo las que son muy urgentes. Bueno, y se están interviniendo. Con el permiso del ministro, nosotros vamos a la pausa, hacemos un corte, seguimos con más. En medio de este programa especial, junto al Ministerio de Vivienda y Edificaciones, Plan Mi Vivienda, en esta segunda etapa, hoy con la entrega de más de 200 unidades en Ciudad Modelo y, por supuesto, en esta segunda etapa de un proyecto que en su amplitud abarca más de 1.700 soluciones habitacionales. Gobierno de la Mañana, volvemos con más. Llévatelo, Cundo.